Hola a todos, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. Me han estado preguntando cómo retirar los servicios de los altares. Me han estado preguntando también las diferencias que hay entre santos y misterios. Me han preguntado si tanto los santos como los misterios precisan de los mismos servicios y de los mismos cuidados semanales. En fin, me han estado preguntando un poquito de estos temas, así que he decidido ya por fin sacarles de duda y hacer este vídeo pues para responder un poquito siempre desde mi punto de vista a todas estas cuestiones. Para empezar, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo un servidor de misterio que una persona que sea practicante o que sea devota de los santos y misterios, pero que no tenga el don de trabajar con ellos. Por lo tanto, como son dos cosas completamente distintas, eso es muy importante también a la hora de tenerlo en cuenta en los altares. Ya de entrada es muy importante tenerles esa fe y esa confianza, esa devoción y ese respeto antes de iniciar lo que es el culto, ofreciéndoles ofrendas en un altar. En el caso de los servidores de misterio, cuando nosotros ponemos ofrendas en los altares, sí las ponemos nosotros, pero por regla general son los mismos misterios quienes se encargan de luego retirarlas. A veces para el consumo propio, otras veces utilizan esas ofrendas pues para hacer otros trabajos rituales y otras veces nos dan permiso a nosotros, a los servidores de misterio, de retirar esas ofrendas ya caducadas o ya vencidas y que nos deshagamos en la basura o con otros métodos. Luego están esos misterios que no suben mucho, son unos misterios que no tienen por costumbre subir de manera habitual. Hay misterios, por ejemplo, puede ser el misterio Metresili, que cuando sube en cabeza dura muy poquito en cabeza, entonces cuando sube no se queda mirando a ver qué hacer, cómo retirar sus ofrendas, dónde destinarlas. No, es un misterio que sube en cabeza, hace las cuestiones que tiene que hacer y automáticamente se va. Entonces, con misterios como ella o con otros que por las cuestiones que sean no suben de manera muy habitual, ya nosotros, al menos yo, tengo el permiso, al igual que mi plaza, de poder retirar las ofrendas del altar y desecharlas. Tanto las personas que como yo trabajamos con los misterios, como esas personas que no trabajan con los misterios, pero quieren rendirle culto a los santos, no a los misterios, sino a los santos, a las vírgenes, a las beatas, a los mártires, se puede hacer, pero con unas ofrendas muy distintas. En este caso ponemos unas ofrendas mucho más modestas, pero a la vez son ofrendas que son muy bien recibidas por ellos. Como ya saben, lo importante es entregar nuestra alma y nuestro corazón con cada una de estas ofrendas, hacerlo con el alma, hacerlo de manera sincera y hacerlo con mucha devoción. Esa es la base. A partir de ahí podemos ofrecer solamente una vela blanca y será bien recibida por el santo que sea, por todas las vírgenes, por todos los mártires. Lo importante es que ellos vean ahí el reflejo de nuestra fe, de nuestra perseverancia, de nuestra confianza en ellos y en su infinito poder.
Acaban de ver un ejemplo de altar que tanto podemos montar nosotros, los servidores de misterio, como las personas que no tengan el don de montarse y de trabajar con ellos. Contemplando este altar, podemos ver las diferencias que hay entre un altar de santos y un altar de misterio. El altar de santos siempre se parecerá más a los altares que podemos encontrar en las iglesias católicas, ya que para montarlos utilizamos instrumentos de ritual que fácilmente puede utilizar un párroco o un cura. En estos altares nutrimos, a mi entender, el lado más espiritual de las entidades. En los altares de misterio podemos observar ofrendas de otra índole muy diferente, ya que abocamos y veneramos el lado más carnal que tienen los misterios, satisfaciendo sus gustos y sus caprichos más humanos. Tengan en cuenta que antes de montar el altar de este vídeo o cualquier otro altar dirigido a santos, a misterios, a vírgenes, entre otros, se debe proceder al consagramiento de las imágenes. Si ustedes son servidores de misterio, este conocimiento vendrá solo y por parte directa de los misterios. También se puede dar el caso de tener un padrino o madrina. En ese caso, enseñar acerca de la realización de esta práctica sería responsabilidad de esta persona. Si por otro lado no se tiene el don de poder trabajar con los misterios, lo indicado sería acudir a alguien que sí pueda, para que así realice el ritual de consagramiento. Seguro que se habrán fijado en que nunca consagro las imágenes de los altares de mis vídeos. Eso es debido a que yo ya tengo un altar personal y de trabajo, en el cual ofrezco las ofrendas a nuestros santos y misterios. En los vídeos solo les muestro una simulación, un ejemplo de cómo monto los altares. Si yo consagrara las imágenes de los altares de mis vídeos, estaría diciendo a los misterios que esas ofrendas que les pongo son suyas y que asumo la responsabilidad de atender a los santos y a los misterios en varios altares, en mi altar personal y de trabajo y en los altares que enseño en mis vídeos. El altar de este vídeo precisa de tanta atención como le queramos proporcionar. Podemos cambiar las flores una vez a la semana o solo ponerlas a modo de agradecimiento después de haber recibido un favor de ellos. Podemos alumbrarlos todos los días con velas o poner un velón de 7 días y dejarlo encendido hasta que se consuma por completo. Las atenciones dependerán de nosotros y del tiempo que le queramos dedicar. Yo en lo particular, cuando realizo este altar a divinidades con las que no suelo trabajar, lo alumbro semanalmente, al igual como alumbro el resto de mi altar. Cuando quiero actualizar las ofrendas, lo hago una vez cada varios meses, pues estas ofrendas no se caducan, y por lo tanto este tipo de altar no requiere los mismos cuidados semanales que requiere un altar de misterio. Cuando llega el momento de actualizar las ofrendas, mezclo todas las aguas en un mismo recipiente. Utilizo la mezcla para limpiar los instrumentos de ritual y también las imágenes de dicho altar. Aprovecho el mismo líquido para limpiar la mesa. Para terminar, utilizo la mezcla de aguas para hacer un riego en todo el piso, en todo el suelo de mi altar personal. De esa manera aprovecho al 100% todas las ofrendas, ya que me parece un sacrilegio tirarlas a la basura. La tierra y los aceites los conservo de manera indefinida en el altar. A todo ello no podemos olvidar las oraciones, plegarias y rezos. Con ello no solo limpiamos nuestra alma, sino que hacemos que los santos y los misterios nos miren con mejores ojos. Este mismo altar puede ser compartido por varias entidades religiosas. Podemos poner estampas de diferentes santos e imágenes y figuras religiosas de distintas vírgenes, ángeles y querubines. Si una persona que no se monta con los misterios quiere poner un altar de misterios, es decir, un altar como los que hasta ahora he estado subiendo en el canal, primeramente debe comunicárselo al misterio en cabeza. Así pues, lo ideal sería que concertara una cita con un servidor de misterio y que éste, una vez montado, le transmita los designios del misterio. En esa consulta, el misterio dirá cómo y cuándo será atendido. Y de la misma manera, también dirá cómo quiere que se retiren sus ofrendas, pues no siempre se retiran igual. Algunos misterios dan permiso para que se deseche todo en la basura. Otros pueden indicar que se lleve a un camposanto. Otros tantos preferirán que se lleve a un río. Algunos otros preferirán que se lleve al mar. Y según qué misterio, puede indicar que dejemos las ofrendas en un bosque o a un lugar similar. En este punto ya se habrán dado cuenta de que existen muchas maneras diferentes de retirar los servicios. Y todas estas formas dependerán de si se es o no servidor de misterio. Dependerá también del tipo de ofrenda y, por supuesto, dependerá del misterio y de sus vueltas. Deseo que encuentren la luz, que encuentren el camino
a seguir para poder llevar la espiritualidad al grado más alto. Un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima semana. Bonsoir la société.